¿Cómo están, amigas y amigos de YouTube? Bienvenidas y bienvenidas a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar un poco sobre la crisis que viene atravesando el país. A este episodio 4 lo vamos a denominar la economía del corsé y enseguida van a poder comprender todos ustedes por qué se le da este calificativo. Vamos a tratar de entender un poco las razones que nos trajeron a este momento económico en el cual no hay combustible, no hay dólares, hay amenaza de paro de transporte indefinido y otros sectores que se vienen sumando a demandas precisamente para regularizar este problema. Así que sin nada más que decir, quédense y comenzamos con el video del día de hoy. Para entender un poco lo que viene sucediendo, tenemos que retroceder en el tiempo al año 2006. Es importante aclarar que este video no tiene fines políticos, sino tratar de describir el fenómeno económico que atravesó Bolivia en los últimos 18 años. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, en el año 2006 Evo Morales asumió el poder, ganando las elecciones legítimas, justas en aquella ocasión. Y bueno, ocurrieron algunos hechos económicos que favorecieron mucho su gestión y que fomentaron las políticas que trató de impulsar. Junto con la constitución política del Estado, el gobierno de Evo Morales aplicó medidas económicas como incrementar el sueldo básico para disminuir la brecha económica que hay entre las clases sociales, entre los más pobres y los más ricos. Fijó el tipo de cambio a un cambio fijo de 6,96 que se encuentra vigente oficialmente desde el año 2010 y además se tomaron algunas subvenciones que ya habían años anteriores, pero se mantuvo la subvención a la gasolina a 3,74 bolivianos el litro. Ahora, ¿qué es lo que sucedía en este tiempo? Evidentemente, los años de bonanza económica favorecieron mucho al modelo de Evo Morales a través de altos precios en los mercados internacionales de las materias primas. Los altos precios permitieron la implementación de fuertes políticas sociales, entre las cuales se crearon muchas empresas públicas como Seremapa, se nacionalizaron otras empresas como SerYPFB, compañías eléctricas, entre muchas otras. El modelo propuesto por el ministro de Economía, que es el actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, trataba de impulsar la demanda interna a través de incentivos a la economía desde el Estado. Lo que hacía el gobierno era tomar los excedentes de la renta petrolera y distribuirlos en la economía a través, una vez más, del incremento de salarios, transferencias directas a través de bonos como el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zerduy, y la creación de distintas empresas públicas para proveer de bienes y servicios a la economía. En teoría, en idea, este modelo que se conoce como keynesiano es muy bueno, pero tiene algunas particularidades que hacen que en Bolivia no sea aplicable. Y a continuación vamos a hablar de esas particulares, que es precisamente lo que nos trajeron hasta el momento en el que nos encontramos. ¿Qué es lo que pasó con este modelo a lo largo de estos años? Bueno, el modelo keynesiano, como ya lo habíamos dicho, dinamiza la economía, crea industria donde los privados normalmente no se animan a invertir y genera un movimiento económico dando trabajo y dando poder adquisitivo a las familias. De esta forma, las personas con un mayor nivel de ingreso pueden consumir los distintos bienes y servicios que se ofrecen. El problema es que el tipo de cambio fijo en Bolivia hizo que se fomenten las importaciones. Un tipo de cambio fijo, cuando tu moneda es apreciada, bastante apreciada, hace que sea mucho más barato importar bienes y servicios del exterior que producirlos en tu país. Además, acompañado con incrementos anuales en las cargas sociales para las empresas formalmente establecidas, hacía que sea muy difícil producir en Bolivia, muy caro. Por lo tanto, las empresas nacionales perdían competitividad. Caso ser como Dinatex, que era una empresa textil muy grande y que terminó quebrando precisamente porque perdía el mercado de los Estados Unidos y no podía competir con el contrabando y con los productos importados. Bueno,
El tipo de cambio apreciado hizo que muchos sectores de la economía se trasladen a la importación de distintos productos y también hizo que varios individuos, varios particulares, importen bienes de consumo principalmente de forma ilegal, ya sea contrabando y bueno, principalmente eso, ¿no? En mayor o menor escala, lo que permitía adquirir en Bolivia productos del exterior muy baratos, porque cada año se incrementaba el salario básico, se incrementaban los sueldos, por lo tanto la gente podía consumir mucho más. Entonces, evidentemente sí se dio el crecimiento económico que buscaba el gobierno, pero el problema es que todas esas divisas, todo lo que se generaba de la renta petrolera, se iba al exterior. Además, la otra variable que es la que más daño le hace al país es la subvención al combustible. Actualmente, en el mercado internacional, el precio del litro de gasolina está más o menos a $1.5, ya más o menos a nuestro tipo de cambio paralelo 10.50, 11 bolivianos por litro. Acá lo tenemos desde hace más de 12 años, 13 años, en 3.74 el litro. Entonces, el Estado es el que asume esta subvención, lo cual controla otra variable económica que es la inflación. Al tener un tipo de cambio fijo que te permite importar bienes baratos del exterior, incluso alimentos, y tener además la gasolina, los combustibles subvencionados, hace que los precios de la producción local fluctúen muy poco. Entonces se reprime la economía. Ese es el blindaje que decía Luis Arce Catacora, pero en realidad era un corsé. ¿Y por qué es un corsé y no es una armadura? Bueno, cuando sueltas los hilos del corsé, cuando sueltas las amarras del corsé, se va notando la grasa, la piel, todo lo que hay debajo, y es poca fuerza la que se necesita. Y son precisamente estas variables, la subvención a la gasolina, la subvención a la moneda y las fuertes cargas sociales que se impusieron a las empresas, las que nos trajeron a esta situación. En este momento, las soluciones más pertinentes serían precisamente o liberar el tipo de cambio, que yo ya lo creo tarde porque se va a generar mucha mayor especulación hasta que precisamente la oferta de dólares supere la demanda. En un momento en el que ya nadie quiera comprar, los precios del dólar paralelo van a bajar. Pero precisamente lo que pasó en estos 18 meses es que se perdió totalmente la confianza en el futuro y la estabilidad del país. Cada vez existe mayor incertidumbre ante la imposibilidad del gobierno de poder atender las necesidades básicas, como ser precisamente la importación de combustible para poder mover el país, mover la economía, mover a las personas, mover las empresas, mover los medios de producción. Por otro lado, tenemos precisamente esa variable de cortar la subvención. Pero la subvención favorece a toda la población, ya que por más que tú digas que no produces nada, no viajas, sí te transportas en algo para ir a trabajar, para ir a estudiar. Y de ese precio de la gasolina subvencionado es lo que mantiene también los precios de los pasajes prácticamente estables en los últimos 15 años, básicamente. No hubo hace poco, hace unos 5 o 6 años, un ajuste de tarifas, pero fue mínimo. No fue realmente significativo porque además los transportistas tienen otros beneficios por parte del Estado para poder mantener el precio. Liberar esta variable nos llevaría a una inflación generalizada, pero permitiría que el Estado disminuya el déficit fiscal, y vamos a hablar un poquito de este concepto económico. El déficit fiscal es la diferencia entre lo que ingresa el gobierno a través de impuestos, de rentas petroleras, y lo que gasta en la mantención del Estado y en transferencias directas y en subvenciones hacia la población. Bueno, estábamos diciendo que parte de las subvenciones son el combustible, que se paga, la diferencia la paga en los mercados internacionales del Estado, y el tipo de cambio, porque cuando existe mucha demanda de dólares, el gobierno es el que pone, ¿no?, de las reservas, tanto para importar el combustible como para mantener apreciada la moneda.
Esto hizo que toda la renta petrolera acumulada desde el año 2014, que fueron los 15.000 millones de reservas internacionales, se vayan gastando. Entonces, para hacer una comparación, es como que tú tienes tu dinero, tienes tus ahorros, trabajas, entonces mientras trabajas sigues generando para mantener tus gastos, para mantener un determinado nivel de vida. Pero en algún momento, en el 2014, empezaron a caer los precios internacionales de las materias primas y del gas, acompañada de una disminución en el volumen de producción y de venta hacia la Argentina y Brasil principalmente, que eran los mercados más importantes para nuestro país. Y esto hizo que el gobierno no pueda mantener el mismo nivel de gasto, no pueda mantener la subvención a los combustibles, ni mantener el tipo de cambio fijo. Entonces, al no haber realizado una medida de ajuste en su debido tiempo, fue gastando las reservas internacionales y gastando y gastando y gastando. Es una vez más como la persona que pierde su trabajo y empieza a usar sus ahorros para poder mantener el gasto, mantener las apariencias, mantener el estado de vida que tenía cuando tenía trabajo. Entonces, esto nos lleva a un problema, ¿no? Que es tal vez la otra salida que podía tener el gobierno, que es disminuir su gasto en la estructura del Estado. Disminuir su estructura del Estado representa también un costo político muy alto, ya que no solo ni solamente Evo Morales, sino también todos los gobiernos anteriores y seguramente los gobiernos futuros viven del prebendalismo y de mantener un Estado grande para dar trabajo y para dar pegas, como se dice popularmente, a sus partidarios. En este escenario, ¿qué es lo que se puede esperar? Bueno, ahora todas las personas que no necesitaban dólares sí los necesitan porque obviamente se ha perdido la confianza, lo cual hace que se aumente la demanda por la moneda extranjera. Los bancos ya ponen cada vez mayores restricciones, tanto para el exterior como para manejarlo dentro del país. En la Asamblea Legislativa se encuentran bloqueados aparentemente 1.000 millones de dólares que inyectaría a la economía para reactivarla, pero eso es una medida preventiva, ¿no? Para salvar el momento, para llevar al país hasta un año electoral con una economía más o menos tranquila y estable, pero se deben atender los grandes problemas estructurales. De alguna forma se debe encontrar una solución para dejar de subvencionar la gasolina, que es un gasto muy fuerte para el Estado, a costa de la inflación. Lastimosamente no hay otro camino. Y posiblemente más adelante liberar el tipo de cambio a un cambio oficial, a un cambio libre, para que el mercado lo vaya regulando y sean las personas que requieren el dólar las que vayan demandando de esta moneda. Bueno, déjame saber en la caja de comentarios qué opinas sobre esta problemática, qué soluciones propondrías para salir de esta crisis, qué crees que vaya a hacer el gobierno y cómo llegaremos hasta fin de año. Estas solamente son las consecuencias de un problema que se viene arrastrando prácticamente desde hace 10 años. Se pudieron haber tomado medidas de ajuste hace 5, hace 6, hace 3 años para tratar de llegar en una mejor situación a este momento. Los analistas ya lo decían, ya se había comentado que en algún momento íbamos a llegar a esta escasez de dólares. Y aquí estamos pagando las consecuencias de 10 años de mantener una economía ficticia, una armadura que resultó ser un corsé, y de vivir de las rentas después de haber perdido nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos hablando de este y otros temas. Suscríbete al canal, deja tus comentarios, deja tu me gusta y comparte el video. Sin nada más que decir, nos vemos.